Hola mis queridos estudiantes, espero se encuentren bien en sus hogares. Hoy, como pueden ver, vamos a comenzar con una nueva unidad llamada potencias matemáticas, cuyo objetivo es que ustedes comprendan lo que son las potencias de base racional y exponente entero. Para esto necesitamos recordar lo que son las operatorias de los números enteros, ya que los vamos a utilizar con los exponentes de estas potencias. Para recordar vamos a ver 4 casos diferentes, en donde el primero nos dice que debo de sumar dos números positivos, ¿cierto? Siempre que me encuentre que ambos valores sean positivos, ¿yo qué debo hacer? Sumar directamente y colocar el resultado positivo. Es decir, 2 más 3 me dio 5 y el resultado positivo. ¿Qué pasa si me toca sumar dos números que tienen signo negativo? ¿Qué es lo que debo hacer? Se suma directamente y el resultado me va a dar negativo. O sea, 2 más 3 me dio 5 y como ambos tienen el mismo signo, lo mantenemos. ¿Qué sucede si hago una suma de números que tienen signos diferentes? ¿Qué debo de hacer? Con estos números debo de restar y el resultado final va a tener el signo del número mayor. Entonces, si restamos 3 menos 2 me va a dar 1. ¿Y qué signo me quedó? Negativo. ¿Por qué? Porque el 3 es mayor y tenía un número negativo. Lo mismo sucede acá. Menos 2 más 3 debo de restar, me da como resultado 1. ¿Y qué signo me va a quedar? Positivo, porque el 3 es mayor que el 2. Ahora vamos a entrar a ver lo que son las potencias, que no es más que una manera abreviada de escribir una multiplicación. Acá podemos ver cómo se expresa una potencia matemática cuyo número más grande se le llama base y al exponente, que es el número más pequeño, se le llama exponente. ¿Ya? El exponente, ¿qué me va a decir? ¿Cuántas veces debo de multiplicar la misma base? Acá dice 5 elevado a 2. Dice que debo de multiplicar 2 veces el 5, como aparece acá. 5 por 5 me da como resultado 25. Acá podemos ver 4 ejemplos diferentes, donde aquí dice la base es 2 y el exponente es 3. ¿Qué debo hacer? Multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2 por 2 y el resultado me va a dar 8. ¿Cierto? Porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2, 8. Lo mismo sucede con 3 elevado a 4. Base 3, exponente 4. ¿Qué quiere decir? Multiplico 4 veces el 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Si tenemos una fracción, la base sería 2 tercios y el exponente 3. No se asusten porque es exactamente lo mismo. 2 tercios lo debo de multiplicar ¿cuántas veces? 3. 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Multiplicamos los numeradores que están agrupados acá y aquí abajo están agrupados los denominadores que aparecen acá. Resultado final, 2 por 2, 4 y 4 por 2 me da 8. Lo mismo abajo. El denominador 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Un último ejemplo que podemos ver acá es 3 cuartos elevado a 4. La base es 3 cuartos y el exponente 4. Entonces multiplicamos ¿cuántas veces? 4 veces el 3 cuartos como aparece expresado acá. Luego multiplicamos los numeradores. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3 me da 81. Y los denominadores serían 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 y 64 por 4 me da 256. Ahora nos podemos encontrar con los casos en que las bases sean negativas, porque acá, si ustedes se dan cuenta, todas mis bases son positivas. Si son negativas, se resuelven de la misma manera, solamente que deben de considerar que si tenemos un exponente par, siempre nuestro resultado final nos va a dar par. Y si nos encontramos con un exponente impar, el resultado final va a ser negativo siempre. Y se multiplica igual. Si dice menos 4 elevado a 2, multiplicamos 2 veces el menos 4. 4 por 4 nos va a dar 16.
Y por la regla de signo sería menos con menos más. Lo mismo acá, 3 veces el menos 4. Menos 4 por menos 4 por menos 4. Da como resultado menos 64, ¿cierto? Porque 4 por 4 16 y 16 por 4 64. Aquí también aparecen algunos ejemplos, ya que solamente deben de multiplicar el numerito. Por ejemplo, menos 1 elevado a 2. Uno dice exponente par, entonces me tiene que dar algo positivo y multiplico el número, que es 1. 1 por 1, 1. Segundo ejemplo, menos 2 elevado a 5, multiplico 5 veces el menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. El resultado me da algo negativo. ¿Por qué? Porque el exponente es impar. Y multiplicamos directamente. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Lo mismo sucede si son decimales. Dice menos 0,2 elevado a 4. Debo de multiplicar 4 veces el valor de 0,2. Ahí está, 0,2 por 0,2 por 0,2 por 0,2. ¿Cómo da mi resultado? Positivo, porque el exponente es par. Y multiplicamos y el resultado final va a ser 0,0016. Lo mismo sucede acá. Menos 1,3 elevado a 3 lo multiplicamos 3 veces. Menos 1,3 por menos 1,3 por menos 1,3. Resultado final 2,197. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Por qué? Porque nuestro exponente era impar. Entonces ahora ustedes van a tener que resolver las siguientes potencias que aparecen en este recuadro de manera ordenada en su cuaderno. A modo de ejemplo les puse, resolví 2, ya que dice 6 elevado a 3, que es lo mismo. ¿Cómo se expresa? 6 por 6 por 6 y colocan después el resultado final, que sería 216. El segundo dice 5 elevado a 4, ¿cierto? Debo multiplicar 4 veces el número 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125, y 125 por 5 me da 625. De esa manera deberán de ir resolviendo todos los ejercicios que aparecen a continuación, como primera actividad. Ahora vemos en este recuadro que existen 10 propiedades de las potencias, ¿ya? Las expresé con figuritas para que fuera más fácil que ustedes las pudieran entender, ¿ya? Vamos ahora en esta actividad a trabajar con las 4 primeras que aparecen acá para que se vayan familiarizando con las propiedades de las potencias, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen acá? Por ejemplo, está expresado como chanchito, lo que representa cualquier número. Un número elevado a 1 siempre nos va a dar el mismo numerito, ¿ya? Por eso aparece con un chanchito. Lo mismo acá, si el número, cualquier número que esté elevado a 0, siempre nos da como resultado 1. ¿Qué pasa si tengo una multiplicación de 2 potencias, pero tienen la misma base, ¿cierto? Que son los chanchitos. El chanchito está elevado a algo y acá este otro chanchito está elevado a otra cosa. Iguales bases, las mantengo, que aparece acá. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los voy a sumar. Y el otro caso que vamos a ver es cuando las bases, que son los chanchitos, son las mismas, pero nos encontramos con la operación de división. ¿Qué pasa ahí? Que la base yo la voy a conservar y mis exponentes de cada potencia yo las voy a restar, ¿ya? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de cómo se aplicaron estas potencias, ¿ya? De las 4 que vamos a trabajar. Como les dije anteriormente, decía el chanchito elevado a 1 siempre nos va a dar el mismo chanchito. Si lo llevamos a números sería 6 elevado a 1 nos dio 6. 245 elevado a 1 siempre que nos da el mismo chanchito, o sea, el mismo numerito. 465 elevado a 1 nos da el mismo numerito, 465. Lo mismo acá.
16.839 elevado a 1 nos da el mismo numerito, ¿cierto? Ahora, veamos la segunda propiedad de potencia. Dice que cualquier número elevado a 0 siempre nos da como resultado 1. Comprobemos. 4 elevado a 0, 1. 125 elevado a 0, 1. 4.423 elevado a 0, 1. 685 elevado a 0, 1. ¿Ya? Y las otras dos propiedades que nos faltan son cuando las bases que yo las expresé como chanchitos son iguales y tienen diferente numerito como exponente. ¿Qué va a pasar ahí? Si hay una multiplicación, mantengo la base y los exponentes los vamos a sumar. Veamos acá 4 ejemplos. Dice 5 elevado a 4 por 5 elevado a 7. ¿Cómo son mis bases? Iguales, ¿cierto? Porque acá tengo un 5 y acá tengo un 5. ¿Qué debo hacer? Conservo la base, que era el chanchito, lo conservo y los exponentes los voy a sumar. 4 más 7, ahí está expresado, me da como resultado 11. 5 elevado a 11. Otro ejemplo, 3 elevado a 2 por 3 elevado a 6. ¿Cómo son las bases acá? Los chanchitos son iguales. Lo mantengo el chanchito, que sería en este caso un 3. Y los exponentes, ¿qué debo hacer? Sumarlos. 2 más 6 me da 8. Otro ejemplo. Las bases, ¿cómo son acá? 42 elevado a 5 por 42 elevado a 8. Las bases son iguales. Vamos a mantener la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Sumarlos. 5 más 8 me da 13. Y un último ejemplo sería, si me dicen 358 elevado a 2 por 358 elevado a 6, observo lo primero las bases. ¿Cómo son las bases? Iguales. ¿Qué hago yo? La conservo la base y sumo los exponentes. 2 más 6 me da 8. Entonces, siempre que tengan esa manera, las potencias se van a resolver así, manteniendo la base y sumando los exponentes. Ahora veamos el último caso que dice, cuando las bases son iguales, pero nos encontramos ahora con una división. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? Se mantiene la base y ahora en vez de sumar vamos a restar. Entonces, veamos el ejemplo. 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 7. ¿Cómo son las bases? Iguales. Las mantengo y restamos. 4 menos 7 va a ser igual a, mantengo la base. Y aquí aplicamos la operatoria anterior. Signos diferentes. Mantengo el signo del mayor, por eso da negativo, y resto cantidades. 7 menos 4, 3. ¿Ya? La otra, 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 2. Hay una división de potencias igual base. Mantengo la base y restamos cantidades. 6 menos 2 me da 4. Lo mismo acá, 42 elevado a 5 dice dividido por 42 elevado a 8. Bases iguales, las mantenemos y restamos. 5 menos 8. Mantengo la base y ¿cómo se resolvía? Siempre que tenía signos diferentes, mantengo el signo del mayor, que en este caso es 8, por eso da negativo, y restamos. 8 menos 5 me da 3. Y un último ejemplo sería 358 elevado a 7 dividido por 358 elevado a 5. Veo mis bases, que son los chanchitos, tan iguales. Los mantengo. Como es una división, debo de restar. 7 menos 5, que son los exponentes, y me da como resultado 2. ¿Ya? Entonces ustedes siempre se deben de fijar qué es lo que aquí, los chanchitos, como son las bases, si son iguales, las mantengo y sumo. Y acá, si las bases son iguales, pero estoy con una división, los exponentes se restan. Y ahora ustedes deberán de resolver la última actividad, ¿ya? En donde tendrán que hacer estas operaciones que aparecen en el recuadro, ¿ya? A modo de ejemplo, o sea, les puse en realidad aquí en esta parte las propiedades de las potencias para que las recordaran. Y cada resultado que les den estos, las van a tener que buscar aquí en la sopa de letras, ¿ya? Les marqué con rojo, por ejemplo, el primero dice 3 elevado a 2. Es una potencia, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve? 3 por 3
y ese resultado es 9. Entonces voy a mi sopa de letra y busco dónde aparece, y aquí efectivamente marqué y dice 9 el resultado. ¿Ya? Entonces deberán de resolver las que son operatorias, y además aparecen frases como exponente, base, potencia y multiplicación. Yo busqué la palabra potencia en la sopa de letras y aquí aparecía potencia. ¿Ya? Entonces ustedes deberán de terminar la actividad ubicando las diferentes frases y las operaciones. Espero les haya gustado la actividad.